Hola, muy buenas, somos Ilenia y Yatua y esto es Próxima Partida. En el vídeo de hoy vamos a comentar las partidas de este primer mes del año 2026, es decir, enero 2026, así como elegir ese juego que nos ha resultado más especial, más importante durante el mes. Y además vamos a hacer una actualización de nuestro 10×10. Exacto, un mes de enero en el que hemos jugado a un total de 54 partidas a 16 juegos diferentes y que bueno, ha estado protagonizado especialmente por el primer día del año en el que resolvimos una deuda pendiente. Y bueno, yo creo que sin más vamos a pasar ven cortinilla y comenzamos este vídeo. Así que nada, vamos a comentar, antes de hablar de cada uno de los juegos o de algunos de ellos, cuáles han sido estos 16 títulos a los que hemos jugado 54 partidas diferentes. En primer lugar, pues tendríamos a Terapeuta de Pacotilla, The Boy Nick Paso, Feliz No Cumpleaños, Castle Combo, ¿De qué vas? Hidden Games, el caso del crimen de Quintana de la Matanza, That's Not a Hat, Ticket to Ride, que en español es Aventureros al Tren de Europa, Tier List, Chronologic, Picnic, Cerveza y Pan, Hister Bingo, Pistas Cruzadas el One Deck Dion y por último, bueno, el primero, Exit, la versión del calendario de Adviento. La edición que sacó DeVir este año aquí en España. Bueno, pues estos han sido los títulos y yo creo que podríamos primero empezar a hablar de uno que no tenemos aquí con nosotros, que es precisamente ese calendario de Adviento de Exit, la edición que sacaron este año. No me acuerdo ahora el nombre que tiene ese... Crimen de Hollywood o... Sí, algo así. Sí. Y, no me acuerdo, no se ve. Y bueno, pues el problema fue que diciembre nos costó bastante seguir una partida al día porque no cumplimos con ello. No había tiempo. Nos lo quisimos llevar en las vacaciones de Navidad para poder terminarlo antes de Año Nuevo. Pero y no fue posible porque estuvimos fuera de casa, el juego es un poquito latoso de transportar. Y finalmente, pues el 1 de enero, con la resaca correspondiente, pues decidimos terminar jugando a las 17 partidas creo que teníamos pendientes, o sea, prácticamente todo el calendario. Lo hicimos todo en un día casi. Sí. Y bueno, yo creo que como fórmula de calendario de Adviento funciona muy bien. Nos llamó la atención del año pasado que algunos canales aquí en España pues lo comentaron la edición inglesa de ese mismo caso además. Y lo bueno es que se siente como una historia narrativa, ¿no? Al final cada día pues te va contando un poquito qué va ocurriendo con el personaje protagonista, cómo va avanzando en su historia. Sí, y hay veces también que, o sea, cada día estás haciendo un puzzle diferente, pero hay algunos que te envían de nuevo hacia atrás, entonces no es como que son puzzles separados, sino que hay una línea que los va uniendo. Sí, es bastante orgánico en ese sentido. Y bueno, pues nos ha gustado bastante para hacer una fórmula de Exit, que normalmente, pues bueno, son un poquillo más tramposillos que a lo mejor los unlock y todo esto, pero bueno, ha estado bastante bien. Eso sí, la caja quedó inutilizable. Sí, por eso no hay caja aquí, es una imagen que me imagino que estarán viendo en la pantalla. Y bueno, pues seguramente yo creo que intentaremos sumarnos el año que viene y a ver si podemos cumplirlo uno al día. Que parecía que iba a ser más fácil de lo que finalmente fue cumplir ese calendario de Adviento rigurosamente. La verdad. Así que nada, Ilenia, vamos a empezar con otro título al que, bueno, todavía estamos cogiéndole un poco el tranquillo. Todavía no hemos ganado. No, ninguna mazmorra. One Deck Dion Mazmorra nos lo facilitó Toy Games y con su primera expansión o juego aparte que es el Bosque Sombrío. Y bueno, el juego ya le hemos hecho unas cuantas partidas, de hecho alguna más de las que aparece reflejada en este vídeo. Y bueno, nos está costando un poco ganar, la jugabilidad es bastante fácil de pillar, al final tenemos que ir descartando cartas para hacer pasar el tiempo, que es lo que nos va a ir acelerando el encuentro con el jefe final, al pasar a través de como 4 niveles de mazmorra distintos. Y bueno, pues a través de una tirada de dados tenemos que ir resolviendo los diferentes encuentros o con monstruos, digamos, o con trampas. Es divertido, es desafiante. La cosa es que, o sea, lleva estrategia, tienes que pensar cuál va a ser tu jugada, pero al final también dependes un poquito de los números que te salgan en los dados. Entonces, por eso a lo mejor
cuesta más alguna partida que otra Exacto. conseguir matar a un monstruo o librarte de una trampa. Pero en fin, hemos llegado al final, hemos llegado Sí. al monstruo final, lo que pasa es que A uno de ellos no te conseguimos matarlo. El juego está pensado para 1 o 2 jugadores, pero es verdad que si tienes 2 copias o del mismo título, o en este caso, por ejemplo, este pack que vemos aquí, pues pueden jugar hasta 4 jugadores. Lo cual es un poco tramposo, lo intentamos el otro día que éramos 3 y nos inventamos un jugador fantasma, porque al final realmente es como casi jugar en paralelo 2 partidas. Se duplica todo, se gasta el doble de cartas, cuando hay un enfrentamiento pues 2 personas van por un lado y 2 personas van por el otro. En ese sentido, pues... Es como estar jugando al mismo juego, pero Sí, tenemos que seguir en la probándolo. misma mesa, pero 2 equipos. Tenemos que seguir probándolo a 2, a 4, a ver qué tal. Así de primeras, Pero como que a 2 funciona mejor sí. que a más número. Nos da esa Y en realidad el juego está hecho para 2 personas. Exacto, nos da esa sensación. Y decir que bueno, que pueden jugar por independiente, pueden directamente tener la copia de Bosque Sombrío, jugar con esta, o jugar con la del juego base, digamos, no hay ningún problema. Y cuando se mezclan las dos, pues se mezclan las cartas y ya está. Y es muy entretenido por eso, Sí. porque es un reto. Tienes que ir intentando avanzar en esa mazmorra y sobrevivir el máximo tiempo posible. Cajita pequeña como están viendo, y quizás así como un aspecto negativo de momento que sí le podríamos poner, es una bobería, pero es el manual que se hace un poquito complejo, no tanto por la explicación, que es verdad que en alguna ocasión hay algún término, alguna cosilla que se podría matizar mejor, sino por el tamaño de letra, todo muy condensado, se hace un poquito complicado, la verdad. Por lo menos a mí no ha sido un manual agradable de leer, pero bueno, ya una vez empiezas a jugar le pillas todo el tranquilo muy, Pero lo muy que creo que es rápido. el juego está muy bien. Y está bastante bien. Hemos jugado algunas partiditas al final del día. Quizás a lo mejor por eso tampoco hemos tenido la mente muy despejada para poder ganar. Seguiremos dándole y a ver si pronto podemos Pasar de hablarnos de nivel. nuevo y decir que hemos pasado algún nivel. Por Instagram pues iremos seguramente mostrando alguna que otra partida. Y seguro que cuando hayamos ganado la primera, si la ganamos, lo pondremos. Así que nada, este ha sido pues este primer juego del que vamos a hablar junto a Alexis. Otro título, Ilenia. Pues otro título del que queremos hablar un poquito es este Tier List. La verdad que yo siempre que lo había visto en vídeos de otros compañeros y demás, pues me llamaba la atención y pensaba que iba a ser como muy divertido para jugar con nuestro grupo de amigos y demás. Y es divertido, pero tampoco fue esa explosión de esa sorpresa. Pero no está muy bien, o sea, tienes que jugar con un grupo de amigos en el cual se conozcan bastante entre todos, porque si no va a ser mucho más complicado que se diviertan. Pero está muy bien. En este juego lo único que tienen que hacer es, les dan un tema y tienen que poner en unas tarjetitas lo que ustedes piensan que esa persona después va a poner en ese nivel. Es decir, si fuera del 1 al 10, pues y a ti te toca el 7, pues en qué nivel pondrías eso referente a esa persona. Sí, por ejemplo, aquí el ejemplo que tiene pone: Los helados, por has comprado algo por error en una tienda online, ¿qué puede ser? Entonces los diferentes jugadores van a tener una tarjeta con unas letras que es de la S, la A, la C, la B y la D. Alguna tarjeta no entra en juego. Y dependiendo de eso, pues por ejemplo, el que tenga la S es algo muy útil, el que tenga la D, algo nada útil. Entonces aquí pues como respuesta he puesto un móvil sin cámara ni internet, un paraguas hecho de papel, pues yo qué sé, un árbol que genere fortuna inmediata, como el de los Sims, pues eso sería algo muy útil. Y entonces el jugador que ha leído la tarjeta pues tiene que ordenar las letras adecuadamente para según pues, la respuesta. Es un juego que en ese sentido nos ha recordado muchísimo al Top 10, pero es verdad que nuestro grupo de amigos llevamos ya 3 años o más jugando al Top 10 y nos gusta mucho. Es nuestro party, yo creo, predilecto. Y este Tier List no ha terminado de encajar del todo. Es verdad que no hemos jugado muchas partidas. No. Y hay que seguir sacándolo, seguir probándolo. Pero se queda de momento un pasito por detrás del Top 10 porque plantea algo muy similar y sin embargo el otro es como más directo, tienes Más mímica, sonidos, yo qué sé, da un poco más libertad a exponer respuestas de maneras diferentes, ¿no? Pero es un buen título, está bien pensado. Sí. Y también nos lo facilitaron los compañeros de Toy Games, igual que el título anterior. Y bueno, pues lo queremos destacar dentro de las partidas de enero porque es cuando realmente lo hemos llegado a probar, ¿no? Otro título, este cayó en Navidades como regalo, Terapeuta de Pacotilla, del grupo de juegos de Exploding Kittens. Conocíamos el juego, la verdad que no teníamos ese interés por él en un principio.
es este tipo de juegos, pues como por ejemplo HDP y todos estos, en los cuales, pues bueno, según las respuestas, el jugador que lanza la pregunta elige la que más le gusta, la que más gracia le ha hecho, y eso es lo que otorga al final la victoria. Entonces, es verdad que no nos suele gustar este tipo de juegos porque suelen basarse mucho en humor negro, en el humor del otro. No suelen ser los juegos a los que vamos. No. Depende mucho de la suerte, ¿no? Que tengas también con tus cartas, que eso a veces ocurre, ¿no? Que tienes cartas que es que no encajan con lo que se plantea. Pero bueno, es verdad que hemos echado ya una partidilla a este terapeuta de pacotilla bastante larga. ¿Estuvo graciosa? Sí, estuvo bastante graciosa porque, claro, plantea las cartas, tienen, además de... Primero se plantea un problema, luego, pues como una... ¿no? Era primero la pregunta, o sea, el problema, la respuesta y luego el tratamiento. Y entonces el tratamiento es lo que cada uno pues va a elegir. Y las cartas pues vienen con imágenes, no sé si se verá. Pero bueno, son imágenes muy graciosas, al estilo de Exploding Kitten, con diálogos bastante macarrillas. Y es lo que hace que el juego al final pues te ofrezca tiene un su momento de golpito, humor. está muy bien. Exacto, entonces bueno, me imagino que lo volveremos a sacar de vez en cuando. Si les gustan los juegos tipo HDP y toda esta familia, sí, yo está muy bien, lo tendría en cuenta porque aporta algo diferente y está muy bien planteado, la verdad. Pero en esa línea, ¿vale? No descubre aquí nada nuevo, ¿no? Y bueno, otro título. Otro título sería uno que ya lleva tiempo en nuestra ludoteca, que es Pistas Cruzadas. Y lo hemos querido destacar en este enero porque es verdad que hacía como varios meses que no lo sacábamos a mesa. Y el día que lo sacamos ahora en este mes, nuestra respuesta fue la misma de por qué no lo habíamos sacado antes durante estos meses, porque es muy divertido. Tienes varios niveles, dependiendo de cómo de bien crees tú que puedas comunicarte con tus compañeros de juego, pero básicamente de lo que se trata es de en una cuadrícula tipo es como hundir la hundido, flota. eso, pues tienes que decir B2 o B3, bueno, no lo dices, tú lo tienes en la tarjeta y tienes que intentar darle una pista a tus compañeros con respecto a las palabras que están debajo de esa letra o número para intentar que ellos vayan a la cuadrícula, al punto concreto que tú les estás indicando. Entonces, claro, tienes que buscar la manera de que ellos entiendan cómo has mezclado tú planeta y oso. Exacto. Entonces, bueno, pues es un juego que siempre funciona cuando lo sacamos, que va muy bien para... Es muy rápido. Para reuniones de, pues mejor 4 o 5, hasta 6 personas es lo que pone el juego. Son muy rápidas y al final te entra, pues, en ese componente cooperativo las ganas de seguir intentándolo una y otra vez, ¿no? Entonces es lo que hace que Pistas Cruzadas, yo creo que es de estos clásicos ya en muchas ludotecas y en la nuestra, por supuesto. Ya hemos hablado de él alguna vez en algún otro vídeo, creo. Puede ser. Pero hemos querido rescatarlo porque ha sido uno de los Echamos varias partidas en enero. Sí, y ha estado bastante bien. Sí. Y yo creo que tengo, de hecho, ganas de volverlo a sacar porque es que nos cuesta con diferentes grupos de amigos jugando al modo más fácil, que es con 4 al modo más pistas. fácil sí que solemos conseguir la meta, pero ya cuando subes al nivel al último nivel es que... Depende mucho también de la sinergia que tenga el grupo, ¿no? De cómo nos conozcamos o no. A veces hay gente que es un poco precipitada y eso balanza la partida de manera negativa. Otras veces no, a veces es justo lo contrario, pero bueno, es un título que siempre... Hay discusiones de, no, yo creo que esa persona piensa esto por esto y no, yo pienso que el otro... Entonces, si no lo conocen todavía, que puede darse el caso, o nunca lo han jugado, que a veces también puede ser, pues nosotros sí es verdad que lo recomendamos bastante, este Pistas Cruzadas. Sí. Y bueno, otro juego que tenemos por aquí sería... Este sí ha sido descubrimiento de este mes de enero, ya llevaban la ludoteca esperando, era antiludoteca un tiempo. Cerveza y pan. Un clásico casi ya de los juegos Duel. No es Duel, no tiene la palabra Duel, pero funciona como tal. Es un juego para 2 jugadores. Sí, pero que no tiene... no es la edición Duel de otro juego. Que ahora está eso como muy, muy de moda, ¿no? Y nada, lo teníamos por ahí porque no lo habíamos visto recomendado en algún canal que otro. Pero no lo habíamos podido probar. Cuando lo encontramos en tienda pues lo compramos y ahí ha estado un tiempito en barbecho, el campo produciéndose a sí mismo, y finalmente pues lo hemos probado. Hemos echado de momento 3 partiditas, pero la verdad que porque no os ha dado el caso de jugar más.
tenemos muchas ganas. Yo creo que de hecho después de este vídeo puede que a lo mejor caiga alguna. Muchas veces uno está pensando, ay, después a la tarde Sí. le echamos una partida, pero a la tarde no se ha podido y ya después No. es muy tarde, ya no... No, y entre aquí en Canarias está haciendo mucho frío este invierno, mucha lluvia, al final casi que te apetece enrollarte en una manta y un poco más. Ya. Pero bueno, cerveza y pan nos ha dado muy buenos ratos. Uno de los componentes es producir pan, otro producir cerveza. Los dos jugadores van a ir elaborando ambos productos de forma simultánea y es interesante porque no gana realmente el que más puntos consiga en uno de estos elementos. Y tienes que acordarte de eso. Tienes que producir tanto cerveza como pan de forma más o menos equilibrada, consiguiendo una puntuación bastante alta en ambos, porque te vas a quedar con la menor puntuación de uno de estos dos elementos. Por ejemplo, si yo consigo 26 puntos en pan y consigo 32 en cerveza, el punto final que va a marcar mi final de partida sería el pan, esos 24, 20 y pico que dije. En cambio, a lo mejor Ilenia pues es más regular y hace 28 y 28, por decir algo, y me gana, porque el menor es el mismo y ya está. Es un juego que pasa por 6 años, creo que eran, sí, 6 años, en los cuales se alterna estación seca y estación húmeda. O sea, una cosecha más pobre y una cosecha más rica. Y vamos jugando con cartas que nos van ofreciendo diferentes acciones. Podemos coger los recursos que nos dicen estas cartas. Podemos también mejorar nuestras habilidades, por decirlo de alguna manera. O fabricar el pan, ¿no? La cerveza de la carta que tengamos en mano. Sí. Y lo bueno es que no hay mucho tiempo de espera. Sí. Es muy dinámico. No, es muy dinámico. No, es imposible tener AP en este juego, yo creo. Y bueno, son partiditas relativamente cortas. Vamos a poner media hora para todo lo que ofrece este juego de caja pequeña. Y bueno, nos ha gustado mucho. Y ahora están ya anunciando el versión. Vino y queso. Vino y queso o queso y vino. Así que nada, esperamos poder seguir jugando bastante a este antes de probar el otro, porque la verdad que nos ha gustado mucho. Sí. Y se va a quedar como un título, yo creo, importante de momento en nuestra ludoteca. Cerveza y pan, que no hemos dicho, es de Scott Almes, ¿vale? Y la ilustración es de Michael Menzel. Y bueno, la edición esta es de Maldito Games, aquí en España. Juego muy recomendado, muy recomendado. Y el siguiente juego que queremos destacar de este mes, no creo que sorprenda mucho porque ya lo hemos nombrado bastante, es el Chronologic. Hemos tenido un inicio desde el juego un poco así, porque como dijimos en el anterior vídeo, la primera vez que lo probamos fue en Madrid, en la feria de Interocio, y en la feria no es el mejor sitio para probar a lo mejor este tipo de juegos porque hay mucha gente, mucho ruido, no puedes concentrarte bien en lo que tal. Entonces esa fue la primera vez que lo probamos, ya después llegó en Navidades como regalo y lo volvimos a probar, pero tuvimos un par de problemas porque no nos acordamos de cambiar el nivel en uno de los juegos, tuvimos dos partidas rotas directamente. En fin, no pasa nada. Pero ya ayer, justamente último día de enero, pudimos echarle como una última partida y... Estamos grabando esto el 1 de febrero. No, mentira, estamos grabando esto el 2 de febrero. Es verdad. Ayer no entró en partida. No, es verdad. Bueno, pero la última partida que jugamos sí que la jugamos bien. y el juego, la verdad, por lo menos a mí me gusta mucho. Más de lo que pensaba que me iba a gustar. O sea, no es de mis juegos de deducción favoritos, todos lo sabemos y todos sabemos cuál es mi juego de deducción favorito. Pero está muy bien, es más rápido a lo mejor que otros tipos de juegos de esta tipología. Y al final tiene una dinámica diferente, tienes que ir pues mirando en las diferentes localizaciones de donde ocurre el asesinato, uniéndolo o bien a personajes o bien a horas, intentando seguir los pasos de los personajes, de lo que va ocurriendo, para intentar deducir cuándo se mató cuando mataron, cuando envenenaron en este caso ¿cuándo, dónde personaje. y quién asesinó al Exacto. detective? Las 3 preguntas de siempre. y eso sería todo. Es un buen juego. Si te gustan los tipos de deducción, pues es uno que yo me plantearía tener en mi ludoteca. Sí, lo único es, bueno, este título, bueno, que es de Trangis, aquí en España. Un punto negativo para mí es que es de 1 a 4, porque a lo mejor este tipo de juegos a veces se agradece, o yo al menos agradezco que podamos jugar 5 o 6 personas también. Después, bueno, que sea 1 o 4 pues está bien, que tengamos solitario, porque por ejemplo aquí Lenia pues se pondrá a jugar sola a gusto. No lo he probado todavía. No lo he probado, no. Y
Y bueno, es muy sencillito, de corte más bien familiar. Igual a lo mejor, por ejemplo, ese Incómodo Invitados, que es el juego al que hacía referencia antes Ilenia, pues a lo mejor un poquito más complicado sacar a mesa, algo más largo la duración de las partidas, puede ser. Ayer la partida que echamos, la que sí funcionó bien, fue relativamente corta, era el tercer nivel del primer escenario. Y fue muy sencillo, la verdad. Entonces, bueno, si te gustan los juegos de deducción, es un título a tener en cuenta. Hay 2 títulos más de esta serie de Chronology. Este es el primero que ha salido, de París 1920. Hay otro que es de Cusco y otro no me acuerdo ahora. Y bueno, pues lo que plantea está muy bien. Yo sí le veo un componente rejugable, porque al final no te vas a acordar entre unos meses de quién mató a quién, en dónde, no ser que cuándo. tengas muy buena memoria. Sí, que ayer debatíamos sobre eso, pero bueno. Y bueno, pues un título a tener en cuenta, yo creo, simplemente. No nos ha funcionado del todo bien a nosotros, pero hay que darle tiempo. Pero también por culpa nuestra. Sí. O sea que yo tengo ganas de avanzar en los niveles, hay que avanzarlo un poquito ponerle más más para... dificultad y ver si ahí sí plantea un reto mayor. Sí. ¿Vale? Como lo hacen como Invitados. Seguiremos probando. Así que nada. Y luego ya el último que nos falta por comentar, que entró el último día. Este es el peso pesado. Este de Voynich Puzzle. El puzzle de Voynich. El puzzle de Voynich. Que nosotros nos metimos en campaña con este juego. Lo tuvimos súper pronto en casa, pero no lo habíamos podido estrenar. Ha estado aquí unos cuantos meses el pobre, cogiendo polvo. Y ayer por fin, antes de ayer, último día del mes, pues decidimos jugarlo, abrirlo, leer el manual. Que el manual largo. Fue un puzzle. Y bueno, pues la partida fue un poquito complicada, tuvimos algunos fallos. Tuvimos fallos en la parte de puntuación. Exacto, pero lo mejor que podemos decir de este juego de momento es que nos ha dejado con bastantes ganas de volverlo a intentar. Sí. Es un juego muy cuidado desde el punto de vista artístico, el arte es de Jorge Tabanera, autor que nosotros pues ya conocíamos de Barrio. De Barrios, de Codillero y otros títulos más que tenemos por ahí en casa. Y de hecho tenemos otro pendiente por estrenar, que es Urban Sketcher, que este va a caer pronto en este mes de febrero. También estaba guardando polvo después de la campaña. Y bueno, The Bandits Puzzle nos pone en el reto de intentar resolver, traducir, conocer lo que hay detrás de este libro que existe realmente, un libro medieval que tiene una lengua no conocida y unas ilustraciones de animales y vegetación que no existen. Y el juego está muy bien planteado. De hecho, las anotaciones que pone, creo que es Dani García, ¿verdad? Que pone Dani García en el manual son bastante interesantes porque explica cómo ha pensado el juego, cómo lo ha planteado desde lo que es el propio libro original. Y tenemos que jugar en 6 escenarios distintos, que sería la parte de la botánica, la astrología, la escritura, los baños y luego como las recetas. La cocina, sí, las recetas. Y nos ha gustado bastante. Tiene un punto muy interesante que es al final interconectar todos estos escenarios entre sí. El propio juego te obliga a que no puedes centrarte solamente en la escritura, porque no vas a puntuar nada, entonces tienes que intentar tocar todos los puntos para poder realmente puntuar. A medida que vas trabajando en una línea o en otra, eso te va a ofrecer la oportunidad de conseguir letras del puzzle, que es el escenario central que tenemos entre todos. Ese puzzle es muy importante porque es lo que te va a permitir conseguir puntos de victoria al gastar unas fichas que era de búsqueda o algo así, de investigación, fichas de investigación creo que era. Entonces, bueno, es un juego pensado para jugar con sosiego, con bastante cabeza, de 1 a 4 jugadores. Aquí pone que de entre 90 a 120 minutos por partida, posiblemente se extienda a esas 2 horas, incluso más. También es verdad que fue la primera vez que jugamos y siempre que juegas a un juego de este estilo, la primera vez lleva más tiempo porque tienes que comprender todos los elementos. Lo que más nos ha costado de momento es la iconografía de las cartas, porque esto es interesante, vamos a abrirlo, a mostrarlo, que es que jugamos con un libro real, entre comillas. Las fichas se han puesto, vamos a quitar una de estas y coger un librito, se ha movido todo. Opa. Bueno, jugamos con un libro que viene en una fundita. Este libro pues tiene su portada, su contraportada y luego dentro van varias páginas en las que colocamos las cartas. Y las cartas tienen diferentes capas de profundidad. Primero el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel y el cuarto nivel.
Entonces, a medida que tú vas jugando en este juego, las cartas van mejorando sus acciones, los puntos que te dan al final de partida. Y como digo, pues está todo repleto de una serie de iconografías que cuando te vas acostumbrando es sencilla, pero a mí me sigue costando bastante la iconografía que aparece en el lateral, que es la que te permite evolucionar la carta. Pero eso jugando un par de veces ya seguro que te vas quedando con la iconografía. Porque sí, tampoco es tan complicada, simplemente es que es nueva. Es nueva, entonces al final no hay tarjetas de autoayuda, que también es verdad que hacer tarjetas de autoayuda para este juego tendría que ser pues, una cartita más o menos amplia y muy pequeñito para ponerlo todo. Pero estaría bien para que cada jugador tuviera... Sí, porque al final es muy fácil que el manual estuvo pase dando para allá para acá, o hicimos fotos también con el móvil. Y quizás eso nos puso un poquito de AP de más en esta primera partida, pero como dice Ilenia, es muy probable que siempre en este tipo de juegos pasa lo mismo, que juegas un poquito de más y ya cuando llevas unas cuantas partidas en simultáneo, pues exacto, todo se entiende y al final acabas disfrutando bastante de lo que propone. Lo dicho, un juego que publica aquí en España Salpipe Gamers, que es de hecho la editora madre, y que tenemos muchas ganas de seguir jugando, probándolo, comentar aquí bien qué es lo que nos va ofreciendo, pero de momento, pues bueno, hemos hecho esa primera partida y entra el mes de enero por y nos quedamos pura justicia. Con ganas de la segunda. Sí, nos quedamos con ganas con la segunda. Si este juego lo hubiéramos probado antes, posiblemente yo lo hubiera metido en el 10×10 antes que algún otro peso pesado que ha entrado. Y por cierto, ya que hablamos del 10×10, yo creo que es buen momento de sacar ese 10×10. Así que ponemos cortinilla y volvemos. Hemos vuelto con la vergüenza. 10 partidas a 10 juegos, en el caso nuestro en un año, que los vamos a echar. Tendríamos que haber sido 5 partidas. Tendría que haber sido 2 partidas a 10 juegos en 3 años, por lo menos. Nos vinimos arriba, lo sabíamos. Sabemos que nos venimos arriba, lo comentamos también en el otro vídeo, resumen anterior, que es de octubre o septiembre. O sea, hemos tenido un parón. Saben que si nos han seguido, ya han visto sobre todo el vídeo del Top 2025, que hemos tenido un parón bastante grande, que esperamos que no se siga produciendo. Vamos a ver, depende de casi, no de nuestras ganas, sino de otras circunstancias. Y bueno, eso también es verdad que es causante o culpable de lo que tenemos por aquí. A ver, no ha evolucionado mucho la cosa. Seguimos con una partida al SETI. Una partida a Galileo Galilei. 3 partidas a Cascadia. 4 partidas a El Señor de los Anillos, Duelo por la Tierra Media. Otras 4 partidas para Listo para Imprenta. Bitoku sigue sin partidas. Bitoku sigue durmiendo. Lo cual creo que yo por lo menos no me sorprende. Una partida de Let's Go to Japan, que la verdad que yo pensé que iba a tener muchas más. Sí, pero no. The White Castle, que me sorprende un montón, pero no hemos jugado. Cuando estábamos haciendo la actualización le pregunté a Ato y digo, pero ¿en serio no hemos jugado desde junio a White Castle? Si es que nos encanta. Es verdad que nos hemos dado cuenta que hay alguna partida que no hemos registrado, porque ocurre por ejemplo con el caso de Art Society, que no está registrada y hemos jugado recientemente, o sea, jugamos en diciembre y no estaba puesta, o sea, sabemos que a veces pasa estas cosas, pero The White Castle es muy probable que sea verdad que no hayamos jugado desde junio. Me sorprende, pero ahí está. Alguna partida yo creo que sí había, pero bueno, no, se supone que no hemos jugado. Es que yo creo que la última vez que jugamos fue en mayo. Y en mayo jugamos unas cuantas a The White Castle. Y luego a lo mejor quedó en barbecho, fue junio, ya verano, se complicó la cosa y a partir de ahí sí entiendo que no hayamos jugado. Y por último ya pues Everdell, que no hemos jugado. Y tal. The White Castle me preocupa, porque además ha caído por cumpleaños hace un par de semanas la versión Duel, que hay que probarla, vamos a ver qué tal. Yo soy bastante escéptico a si va a ofrecer algo realmente distinto o que sea capaz de desplazar al juego original para las partidas a 2, que es las que a nosotros nos han funcionado muy bien en The White Castle. Pero vamos a ver, entonces claro, ahora tener que jugar al Duel a lo mejor nos retrasa un poco aquí. De todas maneras, esto se va a cumplir seguro, de que nos pongamos a jugar. 10 partidas. Sí, porque cuando estábamos jugando The White Castle, jugábamos... Estamos en febrero. Casi que teníamos el juego en la mesa, esperando que llegara al final del día para jugar 2 partidas cada día. Más o menos jugábamos así, 2 o 3 partiditas al diario, cuando estábamos jugando bien a The White Castle. Me preocupa cosas como Bitoku, me preocupa Galileo Galilei, porque al final pues no ha sido el punch, no ha generado el punch que uno pensaba. SETI, hemos jugado más de lo que, o sea, hemos jugado más o menos bien, yo creo, para lo que es un juego de este tipo en los meses que lleva en casa.
que pasa es que, claro, jugamos mucho de junio, antes, no después de junio. Pero como ahora sale la expansión, cuando salga la expansión sí o sí jugaremos... ¿Alguna partida más? Algunas cuantas más yo creo que se sumará. A 10 no creo que lleguemos a 10 en junio, pero sí. Total, que esto es muy complicado. Yo no sé cómo llegaremos a junio. En junio, cuando hagamos la segunda versión, sí, lo tendremos más en cuenta. Lo seguiremos actualizando, pero la idea es mantener estos retos de 10×10. Sí, mantenerlos, sí, pero a lo mejor con un poco más de cabeza. Sí. Pero bueno, esta ha sido la actualización. La actualización de la vergüenza. Y yo creo que ya solamente nos queda una cosa, que es comentar cuál es el juego que cada uno de nosotros ha elegido como juego del mes. Así que pasamos a esto último y ya cerramos este vídeo de hoy. Pues nada, el juego nuestro por excelencia de este enero 2026. Lo hemos elegido los dos el mismo. O sea, no sí, por separado, pero hemos elegido el mismo. Exacto. No es otro que Cerveza y Pan, el que habíamos nombrado antes. Ya hemos dicho antes algunas cosillas de este título, simplemente pues por añadir algo vamos a mostrar algunos de sus componentes. Nos ha gustado mucho. Que nos ha gustado mucho, cada vez que terminamos al día siguiente tenemos ganas otra vez de volver a jugarlo. Entonces... Además a nosotros nos gusta mucho, me imagino que como bastantes de los que nos están viendo o escuchando ahora mismo, pues jugar con musiquita de fondo, ambientando, entonces ponemos música de corte medieval, nos vamos recreando con la atmósfera que ha habido estos últimos meses, pero especialmente este último mes, de frío, lluvia, viento, pues todo como que ha acompañado, ¿no? Un poco la luz ahí tenue y a jugar. Muy guay este título de Cerveza y Pan, un arte muy bonito, nos ha recordado Agrícola en cierto punto, aunque el juego es otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Pero la atmósfera, lo que te aporta, ¿no? Estás cultivando. Exacto, la sensación que tienes. De hecho, llegamos a ver un poco por una recomendación que hacía alusión a esto mismo. Y bueno, pues todo en general hace de este juego que es de un precio bastante contenido, con sus recursitos pues bien trabajados, maderita, con su forma. Viene con el marcador de puntos por delante y por detrás, que esto se agradece también. Y en general pues ha sido un buen descubrimiento. Sí. Además que es un juego entre comillas rápido, dura eso pues lo que dijo antes, a toda media horita, una cosa así, entonces también te permite pues poder jugarlo más a diario, en el sentido de que no te va a llevar 2 horas la partida. Exacto, y bueno, pues aquí pues yo que sé, algunas cartas. Es verdad que el arte de las cartas no es... Pero o sea, si tienes hambre, el pan... Sí, pero me refiero que hay como 4 tipos de panes o 5 tipos de panes. 3 tipos de pan. Y lo mismo de cerveza y se repiten, ¿no? Pero no te fijas tanto en eso. No. Pero está muy bien, tiene parte de... pues tienes que ir pensando en la estrategia que vas a llevar. Exacto. Tienes que tener en cuenta de una fase de fertilidad a la parte seca, tienes que ir pensando qué cartas te quieres llevar. Entonces, sí, por tiene ejemplo, como varios métodos. En el año, digamos, próspero, tú tienes unas cartas que vas utilizando, y las cartas que dejas delante de ti en mesa son las que luego vas a tener en la estación seca. Si por ejemplo has puesto 3 cartas, luego completas la mano con otras 2, porque son 5 las que tienes. Y entonces eso te obliga a estar pensando también un poco a futuro. En la ronda siguiente, pues me interesa quedarme con estos recursos puestos aquí, o esta carta a lo mejor me puede dar esta posibilidad en la siguiente ronda. Entonces tiene también su nivel de dificultad. Sí. Hay que ir pensando sobre todo en esto que decíamos antes, hay que producir pan, producir cerveza, pero controlando el equilibrio entre una cosa y otra. Y por esto se va a quedar como título de este mes de enero de 2026. No es un título nuevo, ya tiene sus años, pero para nosotros era nuevo. Para nosotros es nuevo. Igual hay otro de los títulos que hemos ido comentando, posiblemente ese de Voynich Puzzle, que si seguimos jugando a él y nos sigue encandilando como nos dio la sensación de esta primera partida, pues a lo mejor puede que esté en el siguiente vídeo por alguno de los dos, pero este ha sido el título de este enero de 2026. Veremos qué nos depara febrero, que de momento ha empezado muy bien, con una tarde al regicide muy próspera. Que ganamos, ya, pero de eso ya hablaremos. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vernos, escucharnos, que estos vídeos también se escuchan. Y nos vemos en la próxima partida.